Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar, ya que estamos en esta época del año, pues de la transición, del paso de ciclo de la primavera al verano, que dependiendo de dónde vivimos, pues a veces es más obvio que en otras veces, porque obviamente en ciertos países se nota muchísimo más. Nosotras estamos ahora en Escocia y la verdad es que aquí no es que haya un verano muy caluroso, muy veraniego en general, pero sí que se nota muchísimo a nivel no tanto de temperatura, sino de luz. Hay muchísima luz, los días son muy muy largos porque estamos muy al norte. Y eso se nota muchísimo porque pues, a las 4 de la mañana, 4 y media ya es de día, y hasta las 11, 11 y media de la noche no se hace de noche. Entonces los días son muy 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 largos y es un cambio de ciclo que realmente como que alarga mucho el día y da mucha energía. El tema de la luz es muy importante y todos sabemos que hay estudios ahí, ¿no?, que hablan sobre los efectos de la falta de luz en el ánimo de las personas. Entonces, damos la bienvenida al verano y vamos a hablar un poco sobre cómo adaptamos nuestras prácticas sagradas o espirituales en esta época del año. Y también, bueno, pues vamos a hablar tal vez un poquito sobre cómo los cambios de ciclo nos afectan, ¿no?, a todos los niveles. Así que, Wendy, cuéntanos, ¿qué significa el verano para ti? Pues, bueno, para empezar, hace algunas semanas hablábamos, hicimos un episodio que se llamaba Tu hijo, tu espejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco siguiendo eso, o sea, puedo ponerlo en el mundo como tal, en la naturaleza, o sea, el mundo es nuestro espejo también, Uh-huh. ¿no? Los ciclos de las estaciones, en realidad, no solo deben de verse como cambios climáticos Uh-huh. en el planeta, ¿no? Sino intentar ver qué nos están diciendo también, o sea, a qué nos invitan, porque finalmente nosotros, los seres humanos en esencia, somos seres de la naturaleza también, Uh-huh. o sea, como los animales y como las plantas, que vivamos el día de hoy de una manera muy, muy rápida, muy estresada, desde nuestra mente todo el tiempo, y ahora con una tecnología que nos acompaña las 24 horas del día y que eso haya hecho que nos separemos Sí, nos de desconectemos. la naturaleza, Uh-huh. no quiere decir que no seamos parte de, ¿no? Ajá. Entonces, generalmente, cuando nos sentimos estresados y así, o sea, como que tendemos a querer estar en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, por ejemplo, en meditaciones o lo que sea, cuando te dicen que te imagines como un lugar que te puedas tranquilizar y todo, generalmente va a ser, estoy en un lago, estoy en la playa, estoy en un bosque, ¿no? O sea, siempre con este contacto Uh-huh. con la naturaleza, Uh-huh. ¿no? Y esto tiene su razón de ser. Uh-huh. Entonces, básicamente podemos observar cómo los seres en la naturaleza, o sea, fluyen en este ciclo, fluyen, pues, o sea, ¿cuándo has visto tú, por ejemplo, a un león que se ponga a cazar muchísimo para guardar comida para un año entero? Jamás. O ¿cuándo has visto un oso que diga, voy a bajar de peso en verano, voy a ponerme a caminar el doble para bajar de peso? O un Bueno, lo que pajarito. pasa es que los osos no van a la playa, no se tienen que poner bikini. No, pero, o de verdad, o sea, un pajarito que sienta una ansiedad terrible cuando piensa en su propia muerte, o sea, no, ¿sabes? Entonces creo que la naturaleza como espejo tiene muchos secretos que susurrarnos, tiene mucha guía que darnos para fluir, porque cuando nosotros fluimos, encontramos el balance, que yo creo que es lo que todo mundo anhelamos, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, lo buscamos de diferentes maneras, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que utilizamos las prácticas espirituales para encontrar ese balance.
Hay otros que no, o sea, que necesitan, por ejemplo, mucha adquisición material para encontrar ese balance, en fin, ¿no? Pero creo que la naturaleza, sin duda alguna, si aprendemos a observarla y a fluir con ella, tiene una guía impresionante, ¿no? Y hablando específicamente del verano, pues sí, o sea, es el ciclo o el significado, claro, o sea, hay más luz porque bueno, en este momento para nosotros junio es verano, ¿no? De junio a septiembre, porque el planeta literalmente, o sea, se inclina hacia el sol, ¿no? En el hemisferio norte, que es donde estamos. En el norte, exacto, ¿no? Entonces, y el verano trae consigo exactamente más luz y luego entonces, como los animales, o sea, más energía, más tiempo para ser productivo, para hacer más cosas, porque, claro, por ejemplo, cuando viviendo aquí en invierno, que está totalmente de noche a las 4 de la tarde, pues no te dan ganas de ir al gimnasio a las 6:30 de la tarde, ¿no? O de un picnic a las 7 de la noche, o salir a pasear, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, también el verano, que es, bueno, vamos a representarlo como el sol, ¿no? O sea, es el sol. La plenitud del sol. El sol también, o sea, simboliza, o sea, el fuego, el sol, que es las emociones, es el corazón, es decir, en una vida humana, lo que nos mueve y nos motiva, que es la emoción, literal. Entonces, se puede llamar que el verano es la temporada del alma o la estación del alma porque es las emociones. Entonces, nos invita también mucho, no solo a lo físico, sino a la emoción, pues. Y tal vez a la socialización. Exactamente. Porque las emociones también, o sea, como que sentimos más emociones obviamente en la interacción humana, porque para eso somos seres sociales. Y entonces como que es una estación del año que sí que invita mucho a socializar, porque los días son más largos, la temperatura es más elevada, puedes estar fuera, ya sea en naturaleza o en ciudad o en cualquier ámbito en el que vivas, y te vas a encontrar a más seres humanos, o sea, como que nos congregamos más afuera e interactuamos más, tenemos tal vez más ese deseo de festejar o de celebrar o de simplemente estar en comunión con otras personas. Sí, sí, porque, bueno, o sea, el otoño y el invierno es más de reflexión, por llamarlo así, no tan activo, sí, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando digo que el verano es la estación emocional, es precisamente, o sea, es donde demostramos, donde vivimos la emoción, no donde la reflexionamos y la analizamos, que eso sucede en invierno, ¿no? O sea, que eres más hacia, como dices, hacia adentro, porque es que frío estar afuera, entonces estoy en mi casa, sino exactamente es, demostramos nuestras emociones. Entonces, o sea, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en los picnics, en las fiestas, ¿no? Sí, pero, la gente se une más. Pero también, o sea, como el sol, si tú estás directamente al sol, o sea, es maligno, por llamar así, pues, te quemas. Te quema la piel, te puede dar... Es exactamente igual, o sea, en verano, por esta misma socialización, podemos caer sin darnos cuenta en un overheating social. Sí, en un sobrecalentamiento. En un sobrecalentamiento. Social, porque las actividades, las vacaciones, sí, ¿no? Sí, es un poco la paradoja del verano, que es que volviendo un poco a los esquemas tradicionales, es una época del año en que asociamos a las vacaciones estivales, pero también, y por lo tanto al relax y por lo tanto a la tranquilidad o a las vacaciones, pero también a un exceso de actividad por el hecho de estar de vacaciones, por el hecho de estar de fiestas, por el hecho de ver a la gente, un vivir muy hacia afuera tal vez, es un vivir más exteriorizado tal vez. Y entonces eso también lo que hace es, o sea, digamos, la sombra del verano podría ser o es el hecho de que muchas veces cometemos muchos excesos. O sea, el verano como que es época de excesos. En todos sentidos. En todos los sentidos. El invierno mucho menos, salvo tal vez el paréntesis de las Navidades, pero eso digamos que es un tema social, que, bueno, de costumbres y de hábitos, pero el verano sí que es una temporada como más propicia a los excesos, porque también la naturaleza está crecida en exceso, o sea, como que hay exceso a todo alrededor, los árboles están frondosos, los animalitos han tenido todos bebés,
Sí, O sea, sí, como esa, hay ajá. hay un exceso de vida por todos los lados, Ujú. Y de y de actividad, ¿no? actividad. Ajá. Entonces, sí que es Ujú. cierto que en verano pues es común, sobre todo cuando estamos de vacaciones, pero incluso cuando no estamos de vacaciones, quedarse despierto hasta más tarde, tal vez beber más o comer más, dormir más, o sea, es como todo un poco en exceso. Ujú. Y entonces dependiendo del nivel de exceso y de cómo sea eso, pues a veces también lleva obviamente a un desequilibrio, ¿no? A un desequilibrio por estar demasiado activo y demasiado Hacia afuera. Ujú, exteriorizado ujú, ujú. y no prestar atención a la reflexión, a la integración y también al estar pues consigo mismo, ¿no? Sí, y, o sea, y es que finalmente creo que ese es como el secreto y la gran sabiduría de fluir con la naturaleza. O sea, hay tiempo para todo Uh y -huh, hay un ciclo para todo. uh -huh. Y eso también se conjuga mucho. Que, mira que he estado descubriendo o realizando. Es muy bonito ver que por ejemplo, todo en este mundo y todas las prácticas, a lo mejor con diferentes nombres, pero tratamos de lo mismo, es decir, a la naturaleza la dividimos en 4 ciclos, Uh -huh. ¿no? Eh, en el tarot son 4 palos Uh y, -huh. o sea, cada uno representa un elemento que básicamente también se representa en las Uh estaciones. -huh. El ciclo femenino Eso también son 4. o sea, es 4, ¿no? O sea, preovulación, ovulación, pues, no, o sea, son 4 y, o sea, cada ciclo corresponde también a cada estación del año y tiene las mismas características Uh en -huh. una mujer, o sea, ¿me explico? Sí. Los chakras, aunque son 7, corresponden también, o sea, ¿cuáles son los fuegos? Entonces, el activo, el de abajo, entonces es verano, ¿no? O sea, en realidad en todo hay una relación Uh -huh. que si la sabemos ver, básicamente frente a nuestros ojos, todos los días tenemos un libro lleno de sabiduría y de guía Uh -huh. hacia nosotros, pues, o sea, para alcanzar la máxima plenitud que podamos, el máximo balance o el equilibrio. Entonces, sí, no quiere decir que en el verano, aunque es cierto que es la estación que invita Uh a -huh. socializar, que invita a ir hacia afuera, porque no podemos vivir todo el tiempo hacia adentro, Ni ¿no? tampoco todo el tiempo Hacia afuera. afuera. Si nos invita, eso no quiere decir de olvídate de ir hacia adentro, olvídate, no, sino es voy a aprovechar ir hacia afuera, Uh -huh. estar con mis amigos y todos sabiendo que como el sol, si lo hago mucho me quemo. Exacto, o sea que O en sea, realidad es, o sea, como que la moraleja de todo esto es que aunque hay diferentes, digamos, energías o enfoques para cada estación, digamos que el truco consiste en fluir y en equilibrar, digamos, el lado dominante de cada estación con los lados no dominantes, es decir, no pasarse nunca, sino intentar encontrar un equilibrio a lo largo de todo ese fluir que suponen las estaciones. Entonces, si la estación de verano invita a la socialización, a la actividad, la hiperactividad, mucha más razón para prestar atención precisamente a los momentos de soledad, a los momentos de tranquilidad, a los momentos de descanso, para que, como dices tú, para que no nos quememos, ¿no? y eso es además más importante ahorita en el sentido de, como dijiste, en Escocia particularmente, o sea, si es de día desde las 4 de la mañana hasta las 11, pues, o sea, hay 5 horas oficiales de descanso, por llamarlo así. El vivir 19 horas activos porque hay luz, No, no o es sea, no, posible. exacto, no. Y también, ¿has escuchado alguna vez y sentido, supongo que sí, que vacaciones, y que de verdad cuando regresas estás más cansado de las vacaciones, Sí, pues, o por sea, supuesto. necesitas vacaciones Tienes de las de las vacaciones. vacaciones. Uh -huh.
Eso pasa mucho en España, además, no sé si en México, pero en España pasa muchísimo porque realmente en España sí que tenemos tendencia a sobrepasarnos muchísimo con las vacaciones a nivel de exceso, a nivel de beber mucho, comer mucho, salir hasta muy tarde, todos los días tener planes sociales con los amigos y entonces uno vuelve hecho una piltrafa, o sea, realmente con necesidad de descansar de las propias vacaciones. Sí, exacto. Entonces, y por ejemplo, y eso es el desequilibrio humano. O sea, humano, no de la naturaleza, pues. Es que, o sea, se supone que las vacaciones son exactamente para descansar. ¿Y por qué suceden las vacaciones en verano? Porque como el mismo verano te invita a estar siempre activo por la luz, entonces es ahí en donde meten las vacaciones porque es cuando más necesitamos el descanso. Y sin embargo, lo vemos como más fiesta, más alcohol. Ahora, no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Pero o sea, como en todo, es ser conscientes de que disfrútalo, qué padre con tus amigos, pero no pierdas de vista, o sea, que necesitas descansar, porque además lo que hagas en esta estación lo cargas en la que viene. Sí, además, lo que también es muy interesante, lo mismo, aquí hay un gran rango de variedad, porque obviamente no es lo mismo vivir en Escocia, vivir en España, vivir en México o vivir, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, donde no hay verano. O sea, es decir, no hay casi estaciones porque están en el Ecuador y básicamente es igual todo el año. Pero también es cierto que el verano se asocia con el calor. Y entonces también el descanso viene por... O sea, es como los dos extremos. Por un lado está la gran actividad que te da la luz y el que haya buenas temperaturas exteriores para que puedas hacer muchas cosas, pero por otro lado también en la mitad del día, por ejemplo en España, en verano, en la mitad del día, o sea, tradicionalmente cuando no había aire acondicionado, no se podía trabajar porque hacía demasiado calor. Entonces el propio exceso natural de temperatura hacía... Te forzaba a tomarte una siesta de hora y media, o por lo menos estar a resguardo en tu casa porque no podías estar en la calle, no podías estar trabajando porque hacía demasiado calor. Sí, en México, en el sur, yo tengo amigos y familia en Mérida, y en verano, o sea que las temperaturas están de verdad 40 y tantos grados. Todos los negocios, o sea, los cierran, claro. Haz de cuenta, de 12 a 3 y media, porque sí, o sea, la gente no puede estar en la calle porque hace demasiado calor. Entonces, sí, o sea, exacto, siempre hay el equilibrio, siempre, y aunque hay que intentar fluir con la naturaleza como nos marca, no solo implica, hay más luz, ¡yay! Actividad, no, o sea... Tiene, como en todo, y hemos hablado también sobre eso, como todo, tiene sus luces y sus sombras. Todo. O sea, el universo que conocemos, el universo es dual, punto. O sea, y todo tiene su dualidad, o sea, ¿no? Su luz y su sombra. Y el verano es eso, exacto. O sea, tiene los dos polos opuestos, ¿no? Que es el polo de la hiperactividad y del exceso de, digamos, de energía, y luego el polo de el aplatanamiento, que te viene precisamente por un exceso de calor que uno se va durmiendo por las esquinas. O sea, y digamos que en esa realidad del verano tienes los dos extremos, la hiperactividad y también el descanso total. O sea, la siesta, yo lo pienso, la siesta española típica de las 3 de la tarde, cuando en la calle, vamos, no hay nada despierto ni los pajaritos están despiertos, hasta los pajaritos están echando la siesta. Pues sí, entonces el verano es, yo creo que por mucho, la estación más extrema, por llamarlo así, ¿no? El verano lo que pasa es que, volviendo un poco invierno, y el invierno, o sea, son los opuestos, siempre está esa dualidad, el invierno y el verano, y luego en el otro, digamos, en la otra polaridad sería la primavera y el otoño. Que son, bueno, particularmente mis favoritas, porque creo que son como las más equilibradas. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, como se diría, ¿no? Porque en primavera empieza la vida a despertar, hay más luz, hay más calorcito, hay más sol, pero no está en el extremo del verano. Y el otoño, que me fascina, o sea, incluso para mí el máximo regalo de la naturaleza, o sea, quienes tenemos
el gran regalo de poder ver los cambios de las estaciones y que es un regalo, ¿no? O sea, ver cómo la naturaleza de verde se vuelve roja, morada, naranja, amarilla, es espectacular, o sea, es una cosa divina. Y el clima perfecto, o sea, empieza el frío, pero tampoco llega al extremo del invierno. Entonces, para mí, esas dos son las estaciones como más balanceadas. Sin embargo, en los extremos de verano e invierno es cuando más trabajo podemos hacer interno. Exactamente. Entonces, a ver, cuéntame tú, ¿cómo, digamos, si ajustas en algo tu día a día, tus prácticas sagradas en tu día a día en verano? Hablemos un poco de cómo nos afecta, cómo lo integramos. Bueno, lo primero que cambia es mi alimentación, obviamente, o sea, ahí es lo primero, ¿no? Obviamente se vuelve más ligera, se me antoja más tomar un terval que un té con leche, se cuenta un chocolate caliente, en fin, ¿no? Eso lo primero. Yo, de esencia, y bueno, tú me conoces, soy más introvertida que extrovertida y no soy alguien tan físico, o sea, soy más bien emocional, soy espiritual, mental, pero no soy tanto del físico y no soy... Me encanta la gente, pero no necesito estar todo el tiempo con amigos, y tú lo sabes, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, yo creo que a mí la estación que más trabajo me cuesta o me requiere o más presencia es el verano por muchas razones. O sea, desde ahí, o sea, a mí el verano me invita particularmente a más equilibrio. Porque yo soy más solitaria, claro, soy marara, ¿no? Entonces, es donde más trabajo hago en todo sentido, es en el verano. Entonces, medito más, por ejemplo, soy más presente con mis emociones, escribo, bueno, no más porque la verdad es de que yo soy, o sea, me la paso con mi diario, pero creo que no ajusto ninguna práctica, así que diga, voy a ajustar, no. Simplemente sé que es la estación en donde que más enseñanza tiene para mí porque es el contrario de lo que soy, haz de cuenta. Pero entonces ¿para realmente socializas más en verano? O sea, ¿te sale socializar más o no, o como que lo tienes que buscar? O sea, me sale más, pero no porque yo sea quien lo busca, sino más bien porque la gente porque generalmente es más, exactamente, ¿no? Que me invitan más a comidas, a picnics o lo que sea, ¿no? Entonces voy, claro, ¿no? Pero, o sea, exacto. Respondes a la llamada natural de exactamente, de la pero no soy yo de voy a hacer una fiesta cada fin de semana, ¿no? Por ejemplo. También para mí es la estación donde climatológicamente más me cuesta trabajo, como tú sabes. O sea, a mí, por ejemplo, el clima escocés es mi favorito porque yo no soy una persona que le guste mucho el sol y el calor. O sea, yo tiendo a lo gris, tiendo a la lluvia, tiendo al frío, ¿no? Entonces también a mí el verano me invita y me enseña de ven y disfruta del sol, porque aquí también, ¿no? O sea, sabemos que cuando el sol sale es de verdad, disfrútalo porque en 5 minutos adiós, sí, ¿no? Realmente es una bendición celestial, nunca mejor dicho. Sí, ¿no? Claro. Literalmente. Sí, claro. O sea, también, obviamente, también aprecias precisamente lo que no tienes, ¿no? Y lo aprecias más en una temporada del año en el que se supone que tiene que haber más sol y tiene que hacer más calor, que no siempre se da aquí en este país. Entonces sí, o sea, entonces para mí la estación que más le tengo que poner atención para equilibrarme es el verano, porque yo tiendo a lo otro. Que yo creo, pero tú lo dirás, que vamos, en tu caso es al revés, o sea, el que más te cuesta es invierno, pues, porque tiendes como a lo contrario también. Sí, ahora ya no tanto, porque yo creo que es también con la, no sé si con la edad o con la sabiduría, propia de la experiencia. Uno también se va como que tranquilizando un poco más. Pero yo siempre he sido muy de primavera y verano. Nunca me ha gustado el otoño ni el invierno. Porque soy muy fuego, o sea, soy muy fuego y entonces me siento en casa en verano. Además, la verdad es que durante toda... Cuando era jovencita, los veranos eran como mi época favorita del año porque además viajaba, hacía nuevos amigos, me la pasaba súper bien, estaba todo el día entrando y saliendo...
y tenía el tipo de experiencias vitales que a mí me gustan, que es el viaje y el conocer cosas nuevas y conocer a gente nueva. Entonces siempre asocio el verano con la novedad, que para mí es como pues una puerta de crecimiento personal y luego también espiritual, obviamente. Y entonces el verano es como que el verano es mi casa, y me siento en casa en verano. Pero bueno, obviamente la experiencia del verano aquí ahora es muy diferente, no es un verano como el que tenía cuando yo tenía 20 años. Entonces sí que yo sí que adapto, tal vez no siempre conscientemente, pero sí que adapto ciertas cosas en verano a mí me cuesta mucho menos meditar, paradójicamente, porque el día es más largo y por lo tanto hay como más horas de luz y entonces encuentro que me levanto mucho más pronto y que por lo tanto, aunque solamente sean 20 minutos, me resulta más fácil hacer un poco de yoga o meditar o hacer algo, digamos, abiertamente espiritual a primera hora de la mañana. Y es un invierno me cuesta muchísimo porque a mí no me, o sea, es que a mí no hay quien me saque de la cama en invierno, o sea, me cuesta mucho, mucho y sobre todo en la oscuridad, ¿no? Y con el frío. Entonces, eso sí que es digamos que es un impacto, es un regalo que me da el verano que aprecio. En verano no es una práctica sagrada, bueno, sí es una práctica sagrada, no es una práctica espiritual, pero para mí estar muchísimo más en contacto con mi cuerpo, la corporalidad, me parece que se me da mejor en verano, también por el hecho de que, digamos que hay más, como que hay más sensorialidad en el sentido de que llevamos menos ropa y por lo tanto podemos sentir la luz, el calor, el sol, el aire, el agua directamente sobre nuestra piel y entonces encuentro que en verano estoy como más pendiente de mi cuerpo. No solamente por razones de vanidad, que tampoco las voy a negar, porque todas las tenemos, pero sí porque es como más, como que tu cuerpo está como con las antenas desplegadas y como que todo te entra mucho más por los sentidos. Entonces, eso para mí sí es una práctica sagrada. Y luego, por supuesto, la alimentación también, pero no solamente la alimentación, sino lo mismo el como mucho más fuera, no todos los días, independientemente de que tenga un jardín y tenga la suerte de poder hacerlo, sino que obviamente por el clima no siempre podemos comer fuera, pero sí se dan muchos días en los que sí puedes comer fuera. A mí eso me encanta, pero desde siempre, lo de comer al aire libre me parece lo mismo, una experiencia muy sensorial que como que multiplica el placer innato que yo siento al comer. Entonces, como que para mí en verano todo se ve multiplicado, sobre todo a nivel de los 5 sentidos, porque como que Sí, brilla más. todo brilla más y Sí. todo lo puedes experimentar más directamente, casi piel con piel, ¿no? Entonces me parece que en este sentido hay muchísimas más oportunidades para conectar con el cuerpo y para conectar con los sentidos. Sí, bueno, yo también hago eso, ahorita que lo mencionas, sí también, pero porque, bueno, por ejemplo, ahorita estamos sentadas aquí, pero, o sea, nos separa una puerta y ventana muy, muy, muy grandes hacia el jardín aquí en casa de Magui, entonces, bueno, veo muchos árboles, mucho, mucho, muy frondosos, muy verdes, porque claro, en Escocia que llueve mucho, imagínense el verde, o sea, los árboles, una cosa espectacular. Y sí, o sea, creo que una de mis prácticas espirituales más fuertes en verano es sentir la presencia de la naturaleza, pero de verdad, Directamente. la siento, siento una presencia fuerte de aquí estoy, aquí, ¿sabes Sí, cómo? sí. Sí, sí, como dices, particularmente soy mucho más consciente de los sentidos, de los colores en particular, de la vista. Sí, Yo, por sí, ejemplo, otra cosa que sí, tengo que me sí, sucede sobre todo en verano, sí. incluso más que en primavera, es yo tengo una particular obsesión o fascinación con lo vespertino. A mí me gusta mucho la La tarde. tarde-noche, o sea, es como Sí, a el mí también. momento preferido del día para mí. Pero me gusta cuando hay luz, no cuando es oscuro. Entonces, a mí la tarde-noche del invierno no me gusta. Me gusta la tarde-noche del verano,
en ese momento en el que pasas de tarde a noche. Es decir, todavía no es de noche, pero tampoco es totalmente de día. Son las 6 de la tarde. Y aquí es mucho más tarde. Bueno, sí. Aquí es mucho, mucho más tarde. Aquí son a lo mejor dependiendo del momento del año, pueden ser incluso hasta las 10. O las 9, las 10, las 10:30, depende, ¿no? Pero independientemente de qué momento del día sea a nivel de horario específico, ese momento en el verano es un momento muy largo, dura mucho tiempo. No me estoy refiriendo solamente a cuando se pone el sol, sino a un poquito antes y un poquito después. Entonces puede durar incluso hasta 1 hora, hora y media. Y para mí es un momento de mucha reflexión interior, no sé por qué, simplemente me llama el... pero reflexión interior no me refiero a que me siento y me ponga a pensar sobre el sexo de los dioses o de los ángeles, no, sino que si paseo, por ejemplo, me suele suceder mucho que me gusta mucho pasear por las tardes en verano y por las noches y como que estoy muy abierta a observar todo y sobre todo que veo la potencialidad en todo, o sea, es como un momento muy optimista en el que veo... A pesar de ser el final del día y no el comienzo, es el momento en el que yo veo los comienzos. Es el momento en el que yo veo, o sea, como en el momento más inspirador que tengo, el momento en el que veo la posibilidad de todo, la potencialidad de todo. Como que todo está abierto y todo está disponible para mí. Es un momento muy mágico y es un momento que solo se da para mí en el verano, porque en el invierno no me sucede. No, mira que hablaremos ya en 6 meses, ¿no? Pero va a ser interesante escucharte a ti hablar, por ejemplo, cuando hablemos del invierno, ¿no? Como a mí del verano, porque yo en donde me brotan la espiritualidad, la conexión, todo es exactamente en las estaciones en donde yo me siento en casa, entonces soy más creativa y nada, ¿no? Pero como bien han dicho varios, siempre hay que prestar más atención a aquello en donde nos resistimos. Exacto. ¿No? Porque el trabajo real y el equilibrio real está ahí. Y como dicen, la verdadera plenitud se encuentra fuera de nuestra zona de confort, no dentro de ella. Entonces, eso es una enseñanza también importante de las estaciones, es cuáles son aquellas que nos cuesta más trabajo fluir, es donde más trabajo, no trabajo que nos cueste trabajo, sino más conciencia tenemos que poner. Sí. Que eso es interesante. A mí, ya para cerrar, verano ahorita, particularmente en este año, me está invitando mucho a conectarme con la naturaleza a través de mi hija, porque como hay mucha luz, entonces puedo ir al jardín, al parque y todo con mi hija, y entonces también me conecta con el juego, con jugar con ella, sin pensar, sin nada, sino es estar jugando con ella. Entonces, sí, ¿no? Eso y de hecho yo creo que eso, cuando eres padre o madre, es una de las grandes también, digamos, uno de los grandes regalos del verano es que tienes más horas para jugar y los niños también están más activos y quieren estar fuera. Y entonces, como bien dices, es un momento para conectar con tu hijo, para conectar con la naturaleza, para conectar con tu propio sentido del juego, tu sentido lúdico, con tus sentidos, tus 5 sentidos. Entonces es una invitación muy amplia, ¿no? Pues a la diversión y al tal vez al optimismo, pero no entendido solo como actitud ante la vida, sino como de apertura, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, pues entonces... Con este podcast le damos la bienvenida conscientemente al verano. Vamos a ver cuántas sorpresas y cuántos aprendizajes vienen en estos próximos meses. Y en su momento platicaremos sobre el otoño, ¿no? Sí, cuando llegue, cuando lleguen unos meses. Pero bueno, les deseamos el mejor verano, que lo disfruten mucho en donde quiera que vivan. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos como siempre. A disfrutar de verano. Un beso. Chao. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.